el profeta Samuel. Muy bien. Dice así la palabra del Señor, segunda de Tesalónicas, el capítulo 5, el verso 16. Mencionamos la parte ahora, el 19 dice: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de maldad, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses, perdónenme que. Primera de Tesalonicenses 5, 19. Oremos. Padre, al acercarnos a ti, sin ti nada podemos hacer, sin ti nada podemos hablar. Yo ruego que tú tomes el control de nuestras emociones, des impulsos para nosotros en esta noche. Presentar tu santa palabra a un pueblo que vino a escuchar y a otros que nos miran a través de la internet. Que nos bendiga, Señor. Sé con nosotros humildemente, te pedimos estas cosas. Y danos, Señor, alimento espiritual y regocijo a nuestras almas. Te doy gracias por la hermana Cuca, que el día de su cumpleaños cumplió 40 años de convertida. Y fue su conversión aquí en esta iglesia. Y damos gracias de que está aquí testificando sobre ella. Te pedimos, Padre Celestial, que le bendigas grandemente, que su sueño más preciado se haga realidad. Que guarde, Señor, a todos sus hijos e hijas. Que permita, Padre Celestial, que tengan salud. Y a todos mis hermanos aquí, que cada uno de ellos, Señor, tú examines sus peticiones y se las contestes. En el nombre de Jesús, humildemente oramos y las gracias te damos. El pueblo dice: amén. Se pueden sentar. Qué bueno. Hemos venido hablando esta mañana del gozo que dice imperante: estad siempre gozosos. Y a la iglesia que le escribe estaba en medio de una prueba y gran tribulación. Debemos acordarnos también que en Filipenses, si ustedes miran, ¿se acuerdan? Hay una serie de cosas que nos dice el apóstol Pablo en Filipenses 4. ¿Lo consiguió? El verso 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Usted ve que se siempre hace énfasis ahí, siempre. Y vuelve y dice, otra vez digo, regocijaos. Es en manera imperante que nos está hablando de que el gozo del creyente debe estar ahí. Ahora, dirán algunos, pero es que no me puedo gozar por la situación que estoy atravesando, pastor. Sí, es que las circunstancias no determinan el gozo del creyente. Porque también en el verso 6 de Filipenses 4 dice: por nada estéis afanosos. Y Dios me ha hecho acordar este versículo en estos días que mi hija ha estado muy enferma. Inmediatamente la sensación de uno es salir allá a rescatar, y me dice: quieto, y quieto, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y dice: en toda oración y ruego con acción de gracias. Hace tiempo yo les he venido diciendo a ustedes: yo confío en todo lo que Dios hace. A veces las cosas no van como quisiera, pero confío que Él está haciendo. Y pienso en todo esto. Y en adición a eso, el gozo viene a consecuencia de saber de que Dios no se le escapa una, que todas las cosas Dios las sabe, que Dios tiene un plan, y lo otro es que Dios nos ama a nosotros con amor eterno, que no es intermitente. Como es amor eterno y es para siempre, al yo recibir eso, sé que Dios me ama. Y viene la pregunta: ¿por qué entonces atravesamos por situaciones como la que estoy atravesando? Entonces tengo que confiar que lo que está haciendo dice que todas las cosas obran para bien de aquellos que aman a Dios.
¿Lo recuerdan? Siempre hay como una parte donde te da aliento. Y hay un gozo tremendo saber que en medio de la prueba Dios se va a glorificar en ello. ¿Se van viendo? Uno mira ahora los tiempos y dice, wow, ¿cómo va esta juventud? Mi corazón se carga de pesar al ver la situación. Hablaba con mi sobrino, que es un muchacho joven, y hablábamos de esto, y me dice, no, tío, lo que viene por ahí es cosa seria. Y uno se descorazona. Pero entonces la Biblia, en la palabra de Dios, me habían advertido que estas cosas habrían de suceder. Y que después de todas estas cosas, vendría un acontecimiento donde todos nosotros estamos esperando, y es el segundo retorno del Señor Jesucristo. Todo va de acuerdo al plan. Todo. ¿Están conmigo? Ahora, vuelvo allí otra vez a Tesalonicenses. Mientras tanto, el pueblo de Dios está llamado a continuar, aleluya, como decía el hermano hace un ratito, a continuar la predicación del Evangelio de Jesucristo. Él acaba de mencionar a un deambulante. Hay muchos también deambulantes que necesitan a Cristo. Y dice entonces que cuando suceda lo que suceda, no apaguéis al Espíritu. Y habla del Espíritu Santo, el cual mora en nosotros. Podrán ustedes pensar de muchas formas, pero el Espíritu se apaga cuando usted dice, no, esto no va para ningún lugar, se desanima, y de momento usted siente un apagón y un desánimo allá adentro. Y es una actitud que puede haber en el corazón de cualquiera de nosotros, como seres humanos. Pero dice el Señor en su santa palabra que no debemos apagar a ese espíritu que mora en nosotros. Y solamente puede apagar el espíritu alguien que tiene el espíritu. Estoy diciendo que el único que lo puede apagar es el cristiano, porque el inconverso no lo tiene, por tanto no lo puede apagar. Ahora, el inconverso puede blasfemar y arriesgarse a vivir una vida sin Dios. Y eso sí que es cosa seria. Pero el cristiano comete la falla de apagar el espíritu cuando no obedece lo que Dios le dijo que hiciera. Lo otro que nos dice en el versículo 20, no menospreciéis, que dice las profecías. Hay mucha tela aquí para cortar, muchas personas pudieran hablar de adivinar el futuro, todas esas cosas, pero no es a lo que se refiere. Se refiere a que no se menosprecia la predicación que Dios pone en una congregación, en una iglesia. Cuando se para un pastor o un evangelista o un predicador, está hablando palabra de Dios por boca de parte del Señor. Y al decir que está profetizando, está en sí predicando, llevando la buena noticia. Y una de las cosas que quiero que todo el mundo entienda es que el hombre más solitario del mundo es el profeta. Siempre es el profeta. Cuando yo era más joven y predicaba, me fijaba mucho en la gente, en sus gestos. A veces predicaba cosas y me acuerdo, apenas empezaba, y un pastor allá en la Florida, cuando yo estaba predicando, apenas era un chamaquito, bendito sea el Señor. Dije algo que a él no le gustó, enseguida estaba. ¿Sabe? Y yo me quedé así, de verdad que si me llego a concentrar en él, no predico más. Y miré así, pero ahora pasa. Pues así. Apenas empezando. No llevaba, yo creo que ni 3 predicaciones cuando veo y me hace eso. Cosa horrible. Y sentí una soledad tremenda.
Luego, a medida que iba aprendiendo, me fijaba en los rostros de las personas. Cuando predicaba cosas que no les gustaban, sin yo saber, miraba y hacía caras. Y yo decía, Dios, ¿por qué me hiciste decir eso? Mira, ahora está todo medio mundo enojado conmigo. Apenas estoy empezando. Yo quiero que vaya conmigo para que vean cómo se siente. En el primer libro de Reyes, ustedes van a encontrar una increíble historia que comienza mucho antes, pero vamos al capítulo 17, creo que es 18. A ver, 18 de Reyes, primer libro de Reyes. ¿Lo consiguió? Quiero que miren esto. El versículo 22 dice, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Observa el asunto. De parte de Dios, un solo hombre. ¿Quién? Elías. De parte de las religiones falsas, 450 hombres, profetas. Comparen. ¿A dónde iba Elías? ¿A dónde iban los 450 profetas? Allá en Samaria. Ay, el rey que tenía era el rey Acab. Y su maravillosa esposa de ella, ¿cómo que se llamaba? Jezabel. Y aún en el libro de Apocalipsis se menciona, no porque era muy buena, parecía que era la hermana del diablo. Acá tenía cuñado. ¿Usted me sigue? Está conmigo todavía, ¿verdad? Y aquí viene el hombre que Dios le dice, mira, yo quiero que tú vayas allí, tú le hables al rey. O sea, ¿por qué ustedes creen que uno lo piensa más de una vez? Vuelvo otra vez. Dice, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado, profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450. La soledad que se siente es horrible. Pero hay una promesa que Dios dice, especialmente los que somos la iglesia, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Dios está con nosotros. Y es tema de regocijo. Porque yo he aprendido con los años que cuando uno se sale fuera de la voluntad de Dios, aunque haga que otros a uno le caiga bien y demás, resulta ser que hay un momento en que uno se siente tan mal por no hacer la voluntad del Señor. Y cuando entonces uno entra a la voluntad de Dios, entonces siente alegría, gozo. Yo he estado en los hospitales de ancianos hace muchos años en la ciudad de Nueva Orleans. Me llama un amigo y me dice, mira, Israel, necesitamos que alguien venga. Pocos pastores tocan guitarra. Y yo le dije, ajá. Y me dice, yo quiero que tú vengas y cantes a estos ancianos. Entonces, como no podían bajar, había que ir piso por piso cantando cuarto por cuarto. Y me llevan luego donde había una mujer que no sabía inglés ni español porque era italiana. Y aquello fue interesante. Tomé la guitarra, canté, y ella me miraba y me decía algo que yo no entendía. Nada. Y yo miré la soledad de esa pobre anciana y me conmoví. Dije, Dios, ayúdame aquí. Y Dios me puso en el corazón, usa tus manos. Entonces empecé a hacer señales y yo hacía hacia el cielo, señalando, y le hacía así como si fuese un sordomudo, ¿no? Un corazón.
te ama, diciéndole, Dios te ama. La anciana entendió lo que yo estaba diciéndole. Y dice, y todavía no entiendo a ella, pero ella sí entendió lo que yo estoy diciendo. Y saqué la Biblia la reconocí enseguida. Yo le señalaba así, me dice en español, a ver qué yo me podía entender, y leía Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios, a ver cómo se parecen mucho las palabras, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Esa es la señal de la cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. ¿Entendieron mi sign language? me entendió la anciana y lloró. Y yo le puse la mano. Ustedes saben que la gente anciana, cuando están bien solas, usted le pone la mano, ellos se aferran y agarran a uno. En ese momento llega el hijo. ¿Qué está pasando aquí? Me dice, y yo le dije, nada, me pidieron que viniera a hablarle y eso es lo que estamos haciendo. Y le puse la mano en señal de unción para que Dios la cuide, la proteja. Eso me quedó así medio escéptico, ¿saben? Eso es lo que estamos haciendo. Yo soy básicamente, vengo aquí por orden del capellán de esta institución. Y aunque el hijo no era muy simpático, pero él me tradujo del italiano al inglés y así nos comunicamos. Y había en el corazón de esta mujer que me quería transmitir el gozo que había sentido. Y me dijo, porque yo me siento muy sola. Y yo le decía, abuela, desde hoy en adelante Dios estará contigo siempre. Una decisión que entendí que hizo allí. Ustedes están conmigo todavía, ¿verdad? Así que, en este caso, Elías dice algo interesante aquí, de que él está solo y hay más de 450 profetas, ellos son la mayoría, y eso me hizo pensar exactamente en lo que el mundo secular hace con la iglesia. A veces la iglesia y los profetas de las iglesias se sienten solos. Una vez yo confié en alguien. Los pastores, dice un libro que tengo ahí, dice, cada pastor necesita a otro pastor. Every pastor needs a pastor. Y yo me quedé y confié en esta persona, hijo de un ministro. Hermanos, en cuestión de un año le había contado a todo el mundo las cosas que yo le había dicho confidencialmente. Y me puso en una posición que nos tomó más de otro año en resolver la situación. Porque lo hace por su propia ambición. Un hombre que no tenía llamado quiso ser el pastor de esta iglesia, quería ser joven. No conseguía trabajo, entonces lo primero que quiso hacer, pues si no consigo trabajo, me voy a meter a pastor. El pastorado es para el que tiene llamado, al que Dios llama. No es cualquiera por ahí, como me decía un hombre, decía, ¿usted pudiera darme un cursito más rapidito para yo poder ser pastor? Y yo le dije, ¿pero cuál es tu prisa? Bueno, el negocio lo tengo que cerrar, no me va bien. Y le dije, ni te atrevas a abrir una iglesia. Esto fue en Leesville, Luisiana. Ni te atrevas a abrir una iglesia si no tienes llamado. Además no va a durar mucho. ¿Usted está conmigo? ¿Por qué? Tan pronto viene la prueba. El pastor, por ejemplo, dice aquí, el reto que trajo Elías. Elías dijo que trajeran 2 bueyes, y ustedes conocerán la historia. En el verso 24 dice, invocad luego vosotros el nombre de vuestros, ¿quién? De vuestros dioses. Y yo invocaré el nombre de Jehová, el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho.
Ahora va a retar aquí a los Baales, a los profetas de Baal, le va a decir, vamos a hacer la prueba. Ponemos los dos bueyes, cuando Dios responda por medio del fuego, el buey que queme, entonces ese lo declararemos Dios. Ustedes saben el resto de la historia porque tomaron los bueyes y se pusieron allá en el verso 26 y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de ¿quién? Baal. Desde la mañana hasta el mediodía estaban gritando, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios, con letra minúscula, el Dios Baal, dice, quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez Baal se durmió, y hay que despertarle. Es interesante que las cosas que menciona aquí de Baal, son las cosas que Dios no cesa de hacer. Dios no duerme, Dios no ha cesado, siempre está pendiente a nosotros, siempre está despierto, y el que medita en el nombre de Dios siempre encuentra respuesta. Y dice después el verso 28, ¿están conmigo? Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con, ¿qué dice ahí? Lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando, dice, frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí. Todo el pueblo se le acercó. Primera cosa que hay que hacer en la vida de cualquier creyente, arreglar el altar de Jehová. Uno de los problemas en la vida personal, mucha gente, es que el altar a Dios está totalmente derrumbado. ¿Usted me entiende? Hace años, en la ciudad de Boston, yo me desanimé porque cuando predicaba, salía a las calles, la gente no te hacía caso. Nada, no te hacían caso. Durante 2 años en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, yo estuve trabajando y se me hizo el trabajo muy difícil. Luego comenzamos también otra obra en Chelsea, Massachusetts, más cerca del aeropuerto. Y cuando enseñaba, qué bueno, y la gente salía de la iglesia, lo mismo. Y en una le dije al Señor, yo no voy a predicar más. Yo veo que aquí toda la gente lo que hace es que escucha, a ver si les gusta te aplaude, si no les gusta. O sea, como si fuese esto de American Idol, ¿no? Donde la gente va y canta, te aplauden, si no les gusta te abuchean. Y así yo me sentía. Y me puse a ver televisión hasta las tantas de la noche. Y se lo dije al Señor, yo no voy a predicar más. Hasta las tantas de la noche, me acostaba a las 3 de la mañana, pero al otro día me levantaba deprimido y así estuve por varios meses. Caía nieve, la cosa entonces empeoraba porque no tenía para dónde salir, miraba la nieve y el no tengo que ir a ningún lugar. Y me quedaba en la casa, ¿qué hacía? Y no tenía cable, era con la antena viendo televisión. Y ahí me amanecía. Y hubo un día en que ya la televisión me daba coraje verla. La iglesia me molestaba verlos por no tener interés. Y un día el Señor me cogió así por la oreja y me metió allá a mi biblioteca y me hizo que me fijara en un solo libro. Y yo tengo miles de libros, ustedes lo han visto, algunos de ustedes. E hizo que me fijara en un librito que se llama Más que un carpintero. Y me fijé en ese librito. Lo saqué
Y comencé a encontrar respuesta para mí en ese librito. Y administrar a la gente de la ciudad de Boston, a los que eran universitarios, con ese librito. Empecé a alimentarme después de 2 años de frustración. ¿Usted me sigue? Y entonces vi que la gente comenzó a responder. Y vi que la gente hacía buenas preguntas. Y comparé por qué era que antes yo me frustraba porque el mensaje era totalmente irrelevante a la audiencia que me habían puesto. Y estaba predicando en Boston como se predica allá abajo en Nueva Orleans o en Leesville, Luisiana, cuando realmente las necesidades eran distintas. Dios me habló a través de ese libro y pude reajustar y cambiar. Y lo primero que hice fue arreglar el altar personal. Y comencé a agarrar la Biblia y a estudiar de ella. Y las preguntas que no podía contestar, a buscar respuesta, hasta que llegó el momento que comenzaba la gente a retarme y comencé a contestar y decía, oh, testigos de Jehová, mormones, escépticos, ateos. Y yo le dije al Señor, ya, esto como que me está gustando. Y ahí fue cuando se abrió el campo de la apologética, que es el que estamos enseñando aquí. ¿Usted me sigue allá atrás? Muy bien. Lo primero que uno hace es arreglar el altar de Jehová, que dice que estaba arruinado. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo sus devocionales? Que tomó la Biblia a leerla sistemáticamente. Es una pregunta que solamente usted puede contestar. Muchas de las personas que están tristes en la vida cristiana es por la falta de alimento espiritual. Yo he tenido que reajustar esto varias veces. Me gustaba estudiar por la noche, pero ahora no lo puedo hacer. Por lo tanto, entonces me acuesto más temprano y a las 7 de la mañana ya estoy otra vez en el altar. Estoy ahí estudiando la Biblia y meditando en ella y compartiendo de ella con varias personas. ¿Usted me sigue? Ahora mismo desde el Perú me escribe Javier. Me tiene como 5 o 6 preguntas que él me ha hecho, si me está viendo, pero Dios lo bendiga. Tremendo. Haciéndome preguntas sobre la seguridad de la salvación y así sucesivamente, y sobre el juicio y todas estas cosas. Le dije, he tenido unos días un poquito fuertes, pero te voy a contestar ya mismo. Así que de hoy a mañana le contesto las preguntas que tenga. Pero todo esto fue posible cuando levanté altar a Jehová. Y eso fue lo que hizo aquí Elías. ¿Usted comprende? Dios necesita que cada uno de ustedes, en manera personal e individual, usted levante altar a Jehová. ¿Cierto? Usted no puede dar lo que no tiene. Tiene que alimentarse. Pues, lo veo, oiga, hace falta un cafecito, o en una iglesia pentecostal, entonces estuviera, aleluya, la gente brincando, estuviera así, no levanté. Sacaban una canción, voy a levantar altar a Jehová, digo, voy a levantar altar a Jehová, voy a levantar altar a Jehová, voy a levantar altar a Jehová. Alabado sea Dios. Amén. El fracaso de mucha gente está porque el altar a Jehová está completamente derrumbado. ¿Se lo vio? Mira el fracaso de este pueblo. Verso 30, jamás se te olvide. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Lo vio? Subraya ese verso 30. Y tomando Elías 12 piedras, que ya sabemos que son símbolos de las tribus del hijo de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de ¿quién? De Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano,
Preparó luego leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar. Y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo, subráyalo, por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios. Subraya esa parte que dice: eres el Dios. Nótese que tiene que artículo definido, artículo determinado, como decimos también en español. Si tuviese artículo indefinido, diría un, y un sería uno en medio de otros. No, él, cuando pone él, quiere decir que es exclusivamente uno. ¿Lo vieron? Él es el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron diciendo: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Cuando Dios está con nosotros, somos mayoría. Ante las amenazas que nosotros tenemos de las agendas de algunos individuos sin escrúpulos que quieren esconder la verdad y que desacreditan al profeta o a los profetas del Señor, todavía Dios sigue en su santo trono y Él tiene el control de todas las cosas. Cuando los profetas vienen y me dicen, y vienen bastante, algunos de ellos son jóvenes: pastor, me siento así, de esta manera. Una de las cosas que debemos tomar en cuenta es: regresa, levanta a luchar a Jehová. Vas a ver cómo Dios te va a alimentar tu espíritu y vas a tener fuerzas para seguir adelante. ¿Se lo vio? Y en el momento de la prueba de demostrar quién es Dios, o si Baal es Dios, vas a ver que el holocausto se quema. O demostraciones que hace Dios en medio de un pueblo son tan y tan grandes, que entonces van a reconocer que el Dios que reina, el Dios que manda, el Dios que ama y que quiere que nos arrepintamos de nuestros pecados y de nuestras maldades. Sobre todo, una de las maldades más grandes que han hecho es eliminar a Dios de nuestra sociedad para poder levantar sus agendas. Al tratar de eliminar a Dios, no tenemos punto de referencia para la moral, para el amor, y cada cual establece su propia definición. Pero cuando Dios está, entonces hay reglas para todo, para la moral, para el comportamiento social, para el amor. Las cosas cambian, porque hay un punto de referencia que es absoluto y que es poderoso, y las almas son quemadas por el fuego de este Espíritu de Dios. Cuando toca el corazón del profeta, de un pastor, de evangelista, de un predicador, ese fuego no se apaga. No podemos callar, aunque sea uno y ellos 450, ya sabemos cuál es el resultado de aquellos 450. Y el uno que le sirve al Señor permanecerá en pie. Usted va a permanecer en pie siempre. Amén. No importa que sea el hombre o la mujer más solitaria del mundo, pero si Dios es con usted, usted es
mayoría delante del Señor. Oremos, Padre. Oremos en el nombre de Jesús. Atesoramos, Señor, tu palabra en nuestros corazones. Perdona nuestras incapacidades. Humildemente ruego en esta hora de que seas con cada persona aquí. Tú sabes que mi preocupación grande es por la juventud, por las niñas, que las guardes del mal, que las guardes del enemigo, que Baal no las pueda tocar, ningún Baal pueda tocar a una de estas niñas. Y que tu santa mano sea protegiendo a cada niña de todas estas ideas alocadas que nuestra sociedad está trayendo a través de la sociología, de la psicología y todas las IAs que han enfermado a nuestro país. Ruego en esta hora, en el nombre maravilloso de Jesús, que no se menosprecie la profecía, que la atesoremos en el corazón nuestro y proclamemos que Cristo es el Señor, que solo hay un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Alabado sea el nombre de Jesús. Humildemente te lo pedimos en esta hora, y el pueblo dice: Santo. Amén. El Señor los bendiga. Vamos a cantar una canción. A ver, vente, cierra. Corre, corre. Vamos a ver esos muchachos. Libre. Ustedes la conocen bien. ¿Se acuerdan de esto? Ahora aplaudiendo con todo el pie. Aleluya. Ay, como me encanta esa copia. Aleluya ahí. Ahí está. A ver. Libre, glorioso, es el pueblo de Cristo eterno. Libre, glorioso, es el pueblo de Cristo eterno. Venció las cadenas, venció y las puertas abrió, venció. Para siempre reino y poder libre, glorioso, es el pueblo de Cristo eterno. Libre, glorioso, es el pueblo de Cristo eterno. Venció las cadenas rompió, venció y las puertas abrió, venció. Para siempre reino y poder vivo yo. Libre, glorioso, es el pueblo de Cristo eterno. Libre, es el pueblo de Cristo eterno. Venció las cadenas rompió, venció y las puertas abrió, venció. Para siempre fue venció las cadenas rompió, venció y las puertas abrió, venció. Para siempre reino y poder venció. Las cadenas rompió, venció y las puertas abrió, venció. Para siempre reino y poder
Yo le voy a dar un abrazo por el que está alrededor ahí. La música. Jesús.